Seguimos en la pantalla de Canal E con más información de economía, finanzas y es momento de analizar qué dejaron las elecciones de este 22 de octubre con Sergio Massa a la cabeza con 36 puntos, Javier Milei rozando los 30 puntos en estas elecciones del 22 de octubre, como decíamos, y habrá balotaje entre los candidatos mencionados para analizar cuál fue la injerencia y el punto de inflexión que tuvo que ver con el aparato político. Tenemos a Agustino Fontevecchia con nosotros en el piso de Canal E. ¿Cómo estás, Agustino? Gracias, Martín, gracias a la audiencia. Bueno, estábamos hablando antes de salir al aire un poquito de qué se puede analizar sobre lo que fueron las elecciones y qué fue distinto entre las PASO y lo que pasó en la elección general. Y uno de los temas principales para mí tiene que ver con el llamado aparato, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es el aparato? Bueno, el aparato es una forma en la que nos referimos a todo el esquema comunicacional tradicional en conjunto con el despliegue territorial, en conjunto con los recursos que puede poner en juego un candidato o una organización política. ¿Qué se vio en las PASO? Bueno, Javier Milei no tiene aparato, o tiene un aparato muy rudimentario, y ganó. Y no solo ganó, sino cuando empezábamos a analizar, veíamos que en todo lo que tenía que ver con comunicación digital, en todo lo que tenía que ver con rating, Milei superaba ampliamente a la competencia, pero por un margen de él contra todos, él se llevaba 2/3 de la torta de menciones, por ejemplo, en el volumen de búsqueda de Google. Entonces, ¿qué suponíamos? Suponíamos, en ese contexto, que Milei había logrado, sin aparato territorial, había logrado, sin la masa de recursos que tienen los partidos tradicionales y que tienen los que controlan un ejecutivo, como podría haber sido la Ciudad de Buenos Aires o el Estado Nacional, logró, a través de redes sociales, posicionarse y llegar a más gente. Bueno, parte del electorado de Javier Milei viene de ese sector, ¿no? Más allá del rango etario y de cuestiones sociales, vienen de las redes sociales justamente. Y me gustaría que expliques por qué ganó entonces en las PASO Javier Milei sin tener aparato y basándose en toda esa gente que lo empezó a conocer por los medios de comunicación y por las redes sociales. Claro, bueno, podemos inferir de los datos por el resultado inesperado y sorprendente que vio que Javier Milei que tuvo en las PASO, que su campaña funcionó. Entonces, cuando vamos a analizar qué hizo en la campaña, efectivamente lo que vemos es que su capacidad de comunicación a través de medios digitales es muy elevada, a lo cual se le sumaba un punto más, que no era solamente en medios, sino él tenía mucho rating en medios tradicionales, o sea, iba a la tele y en la tele hablaba, en algunos casos se peleaba, en otros casos gritaba, en otros casos explicaba, o cuando fue el programa de Mirta Legrand con su pareja, con Fátima, tenía rating altísimo. Eso se convertía en pequeños clips que se distribuían por las distintas plataformas, Sí. X, lo que era Twitter, Facebook, Instagram. Y lo otro que veíamos es que, ¿quién es el votante de Milei? En su gran mayoría era gente de menos de 40 años, que era un porcentaje muy grande del electorado. Eso no hay ninguna duda que funcionaba muy bien, que los jóvenes tenían más ganas o tenían más interés en lo que era Milei. Ahora, pareció entonces que, por lo que se dio en las PASO, el aparato estaba muerto. Y te sumo dos variables más. Sí. Primero, Horacio Rodríguez Larreta se lo consideraba uno de los reyes del aparato porque controlaba la Ciudad de Buenos Aires, controlaba lo que era el aparato de comunicación del PRO, que era muy sofisticado, tanto en versión digital como en versión tradicional. Y él perdió en las PASO con Patricia Bullrich, que tenía mucho menos aparato en ese sentido. Entonces, ya había como una segunda demostración de que el aparato estaba quedando sin nafta. Agustino, en ese caso, ¿no sería que el aparato lo tenía Mauricio Macri y decidió apoyar a Patricia Bullrich? Y por añadidura, por supuesto, ganó a la candidata en las PASO. Bueno, en esta inferencia que hacemos de los votos, lo que se podría decir es que Patricia Bullrich tenía menos recursos para hacer comunicación, menos recursos territoriales de los que tenía efectivamente Larreta. Y Larreta, bueno, quedó con 11 puntos en las PASO. Bien. Y finalmente, Sergio Massa, que contaba con todo el aparato del Ejecutivo Nacional y con todo el apoyo a través de todo el país, también había tenido una elección que era bastante mala. Sí. Vayamos ahora a la elección general. Ahí me quiero meter, porque a partir de lo que venís contando sobre el aparato o no aparato, y todo el aparato que efectivamente tenía Sergio Massa por ser oficialismo, estar en gestión y ser un oficialismo justamente peronista y gobernando en diferentes provincias, no se vio ese aparato o la injerencia de ese aparato en las PASO, pero sí en las elecciones generales. ¿Qué pasó? ¿Resurgió? ¿Hubo una estrategia distinta? ¿Qué cambió? Bueno, justamente lo que se puede inferir en este momento es que sí, en las PASO la estrategia de Javier Milei funcionó para quedar puntero con 30 puntos,
en las elecciones generales la estrategia de Sergio Massa funcionó para quedar puntero con 36 puntos. Ahora, también Milei mantuvo su caudal de votos. Entonces, no es que la estrategia de Milei estuvo mal. Ahí podríamos decir, la estrategia de Patricia Bullrich hizo que caiga en la cantidad de votos. Entonces, ahí no funcionó. Ahora, cuando empezamos a rascar y empezamos a analizar dónde recuperó votos Massa y de qué manera, sale a la superficie el tema de, bueno, ¿cuál fue la estrategia? Y la estrategia fue la revalorización del aparato tradicional del peronismo a través de todo el país y del control de los recursos económicos del país. Entonces, Massa viene anunciando medidas económicas para todos los sectores de la sociedad y viene planteando que, tanto con Milei como con Bullrich, ese tipo de medidas, ese tipo de recursos no estarían disponibilizados para esa gran parte de la sociedad. El caso que vimos, por ejemplo, con el valor del ticket público, con el transporte público, con los subsidios, ¿no? Entonces, ahí se vio un poquito de este tema, estamos mencionando. Sí, hasta se habló de campaña sucia, de campaña del miedo, cuando se vio la alteración de la cartelería en los trenes, en colectivos. Eso, bueno, como estabas comentando, influyó de algún modo. Y me gustaría que nos adentremos también en esa distribución de votos y en cómo Schiaretti subió, porque también fue sorprendente, dobló la cantidad de porcentaje conseguido en las PASO. Y al mismo tiempo, Patricia Bullrich perdió muchos votos, o el partido Juntos por el Cambio perdió muchos votos. Lo estábamos hablando en la previa de esta salida al aire. ¿Qué pasó con ese votante de Larreta? ¿Se quedó con Patricia Bullrich? ¿Mutó un poco de opinión y se fue con Massa? Porque, como decíamos, subió mucho Massa, bajó mucho Bullrich y al mismo tiempo sorprendió que Milei no subiera ni siquiera 1 o 2 puntos, sino que al contrario, bajara. Bueno, parte del análisis en las PASO, parte de la conjetura, era que había mucho voto vergüenza que fue hacia Milei. Entonces las encuestas indicaban que Milei iba a quedar tercero y quedó primero. En este caso, todas las encuestas prácticamente, menos 2, una de ellas, la de Atlas Intel que publicamos acá en Perfil exclusivamente, indicaban que iba a quedar primero Milei y la mayoría mostraban a Massa segundo y un panorama en algunos casos con Bullrich también entrando al balotaje. Ahora parecería ser que lo que hubo es mucho voto vergüenza que fue hacia Massa. ¿Por qué fue hacia Massa? Y sumaría también la duplicación de votos de Schiaretti que mencionabas anteriormente, que nada, estamos especulando en este momento, van a estar empezando a salir los distintos estudios quanti quali para poder analizarlo, pero tiene que ver, me parece, con una muy buena performance en lo que fueron los debates presidenciales, tiene que ver con hablarle a ese votante tanto de Córdoba como del interior del país y consolidar esa posición. Entonces, siguiendo un poco la estructura, lo que le pasó a Juntos por el Cambio, claramente es que fueron los más debilitados, perdieron por todos lados y contra todos. Milei se mantuvo y Unión por la Patria creció. Entonces, claramente la estrategia de comunicación y la utilización de los recursos de comunicación de Juntos por el Cambio no fueron efectivos. Y a la vez vos hablabas hace un ratito de la campaña del miedo. Bueno, también habrá que ver cuánto de eso influyó, porque los estudios cualitativos demuestran que muchas personas hablan de tener miedo, muchas personas hablan de tener miedo por las expectativas negativas económicas a futuro. Hay que ver cuánto de eso tuvo que ver con gente que vio a Milei hablando de la dolarización, hablando de quita de subsidios, hablando de reducción de ministerios, hablando de cerrar las empresas públicas como Líneas Argentinas e YPF o venderlas, privatizarlas más que cerrarlas. Y quizás eso pudo haber influido. Bueno, la eliminación también de buena parte del Estado que tendría repercusión, por supuesto, en buena cantidad de las empresas del país. Agustino, acerca de lo que se viene y de estas especulaciones y, por supuesto, análisis, porque nos sustentamos en datos y en hechos, ¿qué ves de cara al balotaje y a la posición que puedan tomar no solamente en Juntos por el Cambio, sino en una porción importante de Juntos por el Cambio que tiene que ver con el radicalismo, con posturas muy distintas de gobernadores como Morales o de referentes como López Murphy, que ya dijo que, por ejemplo, no acompañará a Sergio Massa? Claro. Bueno, lo escribí en una columna la noche de la elección que usé el término la revolución de los halcones. O sea, desde antes de este proceso electoral y hasta cuando parecía que Juntos por el Cambio se encaminaba a ganar la elección, se planteaba que no solo Juntos por el Cambio, sino las dos grandes coaliciones habían entrado en crisis. Y esa crisis tenía quizás dos variables. La primera, la más obvia, es que había se estaban fracturando internamente las dos entre halcones y palomas, ¿no? En el caso de Juntos por el Cambio tenías a un grupo
aparentemente liderado por Patricia Bullrich y más que nada Mauricio Macri, Sí. que apuntaba a endurecer el discurso, posiciones más cercanas a las de Javier Milei y otro grupo más de centro, que fue el que lideró Horacio Rodríguez Larreta, en conjunto con el radicalismo, que perdió en las PASO, ¿no? Sí. Entonces parecía que tenía que ir todo en dirección de endurecer el discurso. En el caso de Unión por la Patria también había una fractura, porque tenías el grupo, digamos, más kirchnerista y el grupo más de centro. Hoy veremos qué pasa con Unión por la Patria, porque el peronismo unido quizás tiene una gran oportunidad, quizás no, tiene una gran oportunidad frente a Milei. Ahora, en el caso de Juntos por el Cambio, habrá que ver si se da la lógica que es una fractura en esa línea. Exacto. O hay otro tema que hablamos antes de salida a cámara que tiene que ver con el poder territorial, ¿no? Hoy Juntos por el Cambio tiene gobernadores que son radicales y tiene una cantidad de diputados no menores que van a ser muy importantes de cara al próximo gobierno. Entonces, a lo mejor a ciertos gobernadores les convenga que no se fracture completamente. Así que vamos a ver cuál va a ser la evolución de las coaliciones. Agustino, estamos apremiados por el tiempo, pero tengo una pregunta y es muy cortita. Javier Milei cambió su bio en Twitter y dejó de ser candidato a presidente para pasar a ser otra vez libertario y referente de ese espacio. ¿Esto quiere decir algo respecto de su presentación o no al balotaje? A mi entender, de ninguna manera. Creo que hoy las posibilidades de Milei no se ven para nada cuestionadas de una manera por la cual no tendría que presentarse. Bien. Al contrario, creo que hasta si tuviéramos que medir tendría un poquito de ventaja. Hoy escuchaba a Aurelio hablando en el programa Modo Fontevecchia que decía que había una leve ventaja a favor de Milei con muchísimos indecisos. Así que parece que el juego está completamente abierto. Clarísimo. Gracias, Agustino, por el tiempo. Vamos a seguir en la pantalla de Canal E con más información de economía, finanzas y política, por supuesto.